factor de quemadura. Esta presentación es larga, pero me voy a detener en lo realmente importante. ¿Cuáles son los objetivos? Primero, entender un abordaje fisiológico, la fisiopatología de la quemadura, para poder, de acuerdo a eso, abordarla. ¿Cómo se estima la extensión de la quemadura? Las lesiones asociadas que se puedan presentar. ¿Cómo vamos a estabilizar al paciente y las maniobras iniciales de estabilización? ¿Qué problemas podemos encontrar? ¿Qué alternativas o métodos de tratamiento tenemos para los pacientes quemados? Y definir los criterios de tratado para los pacientes. Aquí hay unidad de quemados. Cuando hay elecciones, no hay una, aquí en Pasto no hay una unidad de quemados. Existía una unidad de quemados en el hospital infantil. La última vez que fui hace pocas semanas, ya no existe. Temas especiales, una cosa así. Pero era la única unidad de quemados. Entonces, factor de riesgo para que una quemadura nos mate. Aquí no hay una unidad de quemados. No tener una unidad de quemados, pues difícilmente vas a tener esa experticia en manejar pacientes. ¿Y qué son las quemaduras? Lesiones producidas en un tejido vivo por la acción de diversos agentes físicos, químicos, eléctricos o eventualmente biológicos. Eventualmente biológicos, ¿como qué? ¿La radiación? ¿Sí? ¿Cuál es la bomba? ¿Cuál es la catástrofe atómica más grave? Hiroshima dice por acá, Chernobyl por allá. Hasta aquí pueden creer que un cristiano, eso lo vi en un TikTok hace poco, o sea que la colección no es tan Yo le saco toda mi información. un japonés estuvo en Hiroshima, fue víctima de la bomba en Hiroshima, pero él vivía en Nagasaki. A los 2 días se fue a Nagasaki y lo cayó en la otra bomba. Entonces hay que ser de mal. Hay quemaduras después por la radiación. ¿Van a haber quemaduras por radiación este semestre? Probablemente si se quedan en Colombia. ¿En Colombia tenemos reactores nucleares? Sí, hay uno en Bogotá. ¿Quién lo conoce? Tienen que ir a ver cuál es el único reactor nuclear que hay aquí en Colombia. Que funciona tan bien. Bueno, sí, pero hay un átomo. Bueno. Cifras americanas: 500,000 quemaduras en Estados Unidos, mayor parte son lesiones leves. De 40,000 a 60,000 pacientes con quemaduras siempre van a requerirse o precisan ser trasladados a un hospital para un manejo integral. Y 4,000 personas mueren por las complicaciones secundarias de la quemadura. Esto es súper importante porque recuerden que la quemadura, por más simple que sea, va a generar una respuesta fisiológica en usted que lo mate. Usted mismo se mata intentando responder a esa quemadura o a esa lesión. Si ustedes ven, son 500,000 en un año. ¿Cuál creen que es la quemadura más común? Bueno, a ver, hagamos un debate. Fuera de la casa, el sol, ¿cierto? Porque pues en Estados Unidos no van a ser sancochita, entonces el sancocho y la olla hirviendo no te va a comprobar. En la casa, ¿cuál será la quemadura más frecuente? ¿Cuál? El agua hirviendo, pues sí, en los adultos mayores. Resulta que una de las quemaduras más frecuentes son las eléctricas en los niños cuando meten cualquier cosa en toma corriente, la lengua, los dedos. Y eso va a generar una gran cantidad. Usted tiene 18, 19, 20, 25 años, le mete el dedo al toma corriente por alguna razón que quisiera entender y se electrocuta, pues usted, madre, no va al hospital. Pero su hijo, a su bebé, 2, 3, 4 o
5 meses, lo ve que le mete la lengua al toma corriente y se electrocuta, ¿qué hace? Pues lo lleva al médico, y al llevarlo al médico, ¿qué va a hacer? Pues se va a volver un número, porque va a ser cuantificable. ¿Sí? Entonces, por eso son grandes cantidades. Hay dos tipos de muerte, la que se produce inicialmente por las lesiones de la quemadura, independientemente del tipo de cirugía de la quemadura que sea, o puede ser como resultantes de la respuesta metabólica, genera aún más daño y puede terminar en un daño multiorgánico. Miren que las quemaduras, lo que les decía, 66% se producen en el domicilio. Siempre los fallecimientos son comunes en los extremos de la edad. ¿Por qué? Porque el niño no entiende, no conoce y se electrocuta. O va a la mamá mientras la mamá está lavando o está haciendo otras cosas y dejó una paila hirviendo y el niño, pues por el olor o por el mismo sonido de la cocina, llega a la cocina, se trepa y se tira, se echa el aceite hirviendo. Lo mismo le pasa al adulto mayor. El adulto mayor, pues ya los movimientos no van a ser tan finos y de una u otra manera que va a pasar, pues se va a accidentar y se va a quemar. Entonces siempre los extremos de la vida van a ser un grupo etario que hay que tener en cuenta. Y las más frecuentes, las llamas y las escaldaduras. ¿Qué son las escaldaduras? Llamas, fácil. Prendemos fuego aquí a estos maletines y los quemamos por llamas. ¿Y las escaldaduras qué son? ¿Quemaduras por humedad? ¿Por humedad Por agua de hirviendo, fricción? o por líquidos calientes. Entonces, cuando usted esté haciendo una rica comida y se queme con el sancocho, no va a decir me quemé con el sancocho, no tuve una quemadura por escaldaduras. Ni siquiera está elegante poner una historia clínica. Porque yo he mirado y he recibido remisiones donde dicen se quemó con agua hirviendo. El mecanismo de la lesión con escaldadura. Importante, eso lo ven en 10º semestre de maltrato infantil porque hay un gran porcentaje que se debe a eso. Hay, no solamente los niños, a los perritos también hay collares que les dan, tienen la capacidad de darles descargas eléctricas, completamente animal de adulto. ¿Ya? Pero pasa, entonces el maltrato, una de las formas es quemar. Hasta la misma forma de marcar el ganado que se llama me parece también desastroso. Los factores de riesgo, como ya les dije, la edad, los extremos, la localización, no tener una unidad de quemados, que los médicos del lugar donde usted viva no sepan manejar quemaduras, factores demográficos, que viva en Aguipayano, le toque echar lancha o etcétera para poder llegar a un servicio de salud, y el estatus socioeconómico bajo. Hay personas que no tienen plata para gastar o para pagar un servicio o el transporte en los servicios de salud y prefieren quedarse con las quemaduras, y eso lo encuentran cuando ya salen a hacer su rural o a trabajar en zona rural dispersa. Encuentran que hay gente mutilada, quemada y que no pudo tal vez salir en el momento agudo de la lesión, y ya lo que ven ustedes son las consecuencias. Siempre recordar que estas muertes son prevenibles, y si usted maneja y entiende muy bien la fisiopatología de una quemadura, pues va a poder manejarla bien, va a poder evitar todas las complicaciones y salvarle la vida a los pacientes. Miren, esto es importante. La tasa de supervivencia para el total de las quemaduras es del 94.6%, sin embargo, en poblaciones de riesgo, ya las mencionamos, comunidades sin recursos médicos, legales y salud pública, pues siempre va a ser la supervivencia imposible. ¿Ya? Hay gente que está quemada por 70-75% y se muere de dolor. Porque usted coge y dice, pongámosle un diclofenaco intramuscular, paciente gran quemado. Entonces, todas esas cosas, yo tuve la fortuna, tal vez, de atender un paciente que salió en séptimo día, un venezolano que estaba trabajando en una línea de retención, se le preguntó y se quedó sin manos y sin pies. ¿Ya? Ese paciente lo trajeron sin darle una sola gota de medicamento, nada. ¿Qué creen que fue lo primero que hicimos allá con él? Incubarlo, dormirlo. ¿Por qué? Porque
no se alcanzan a imaginar las lesiones en vivo que se presenciaban. O sea, la carne quemada olía hasta ahorita, creo que te lo juro. 3 días me demoré oliendo café para poder quitar ese olor a quemado. Que es terrible. Y lo más trágico de todo es que adivine que llega gritando el de la ambulancia. Código azul, código, y el paciente sí estaba alérgico, estaba desorientado, pero no estaba alcohólico. Ahí un buen detalle. ¿Para qué? Incentivar a todos los auxiliares a hacer cursos de primeros auxilios y de verdad sepan hacer primeros auxilios. Importante, vamos a dividir la etiología de acuerdo a las causas y a la profundidad. Causas, ya miramos, las llamas, lesión por aire oxidado supercalentado, que es algo tan sencillo como se quema las pestañas porque está haciendo una fogata y se pega mucho haciendo sus malvaviscos y se van a quemar las pestañas y de paso se queman los párpados. La escaldadura, que es lesiones con líquidos calientes por contacto, cuando hay contacto con materiales sólidos, fríos o calientes. Química, contacto con sustancias químicas nocivas. Y eléctrica, que es la transmisión de corriente eléctrica a través de estas puede ser la más grave. Química, eléctrica y estadística. Para mí, la más grave es la eléctrica. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estas son evidentes, usted las puede ver. Y mira el pobre tejido quemado, mal logrado, etc. Pero a veces las quemaduras eléctricas usted no las mira. No ve la lesión, o ve si acaso el puerto de entrada y puerto de salida y es pequeño. Y usted no dimensiona la gravedad de la quemadura eléctrica. Y al no dimensionarla, por no tener una lesión física evidente que le llame la atención, la puede pasar por alto o no le puede dar realmente la relevancia que necesita. Y de acuerdo a la profundidad, que eso lo mencionamos más adelante, podemos dividirlas en primer grado, en segundo grado superficial. Primer grado, segundo grado se dividirá en superficial y profundo. Tercer grado y cuarto grado. Todo eso depende de qué? De la capa de la piel que se afecta. Primer grado, siempre confinada a la dermis nada más. Segundo grado superficial, la epidermis, la dermis superficial. Segundo grado profundo, ya abarca toda la epidermis hasta la zona profunda de la dermis, casi toda la dermis. Tercer grado, donde hay ya compromiso de la epidermis, la dermis y el tejido subcutáneo con la grasa. Y el cuarto grado, donde ya hay se revisan completamente las capas de la piel, incluso llega hasta el grave. Esos son de cambio. Esos son los cambios de lesiones horribles, escaras, pérdida de tejido y unas ampollas, pues linternas, y lo que es que cada vez que van a Yachamuy se echan bloqueado. Las quemaduras. Ah, está rojo, qué bonito ese Oscar de ti, y es más horror de ti. Quemadura primera. Esta es la física de esto. Llama, escaldadura y contacto se producen por lesión celular, dada la transferencia de energía que induce a necrosis por coagulación. ¿Ya? Hay tanta energía que se comienzan a coagular las células y eso pues genera las lesiones y la pérdida de energía. Química y eléctrica, lesión directa a las membranas celulares. Hay transferencia de calor y son capaces de provocar necrosis por coagulación o colicuación. Coagulación por la de arriba y colicuación por la cantidad de energía que recibe. Tengo una pregunta. ¿Por qué si nos quemamos, cuando hay una quemadura de segundo grado superficial, se forman ampollas? ¿Se han mirado? ¿Se han quemado? Sí. ¿Se han hecho unas ampollas? Sí. O incluso los hombres cuando jugamos fútbol, que nos hacen ampollas Que esos son y hacen ampollas. Y esas ampollas están llenas de líquido. ¿Por qué? extravasación. Se le cayó extravasación de líquido. ¿Qué función tendrá? Bueno, imaginen que todas estas filas son la piel. Entonces vamos a quemar esta primera fila. Son los más juiciosos, aparentemente. Entonces yo soy la llama y ustedes son la piel. Esta primera fila, Dios, no. La segunda fila, qué lesión.
Pero antes de llegar a la tercera, se hizo una fricción con el líquido. ¿Para qué se sabe? ¿A cuántos grados ebulle el agua? Sí. ¿A cuántos grados ebulle su piel? ¿Qué intenta hacer el cuerpo? Poner una barrera de líquido para que no se desvíe. Ahora, si más adelante vemos el team A y el team B, ¿de cuál team será usted, señor? ¿Del que daña y drena las ampollas o del team de que las deja quietas? Eso hay gente que pelea y se inventa en la madre. El que quiere que le drenen los gremios, ¿no? Cirujanos plásticos que drenan las ampollas, otros que no. ¿Sí? ¿Drenar o no drenar? Porque hay ampollas de ampollas. Hay ampollas, por ejemplo, en la falange media del quinto dedo que le puede interferir para usted escribir. Entonces, decida. ¿Drenar o no drenar? ¿Drenar o no drenar? Yo soy del team de no drenar. Yo soy de no drenar. Respeto a los que drenan. Es que ya se Si lo drenan bajo técnica estéril, ¿no? Ponen sus guantes, ponen su campo y drenan bajo técnica estéril. Perfecto. Sí, ve medio hemisferio, está en la clase y el otro está en Bueno, sin pelear, ¿quién que drena y quién que no drena? No drena. Yo no dreno. ¿Por qué no dreno? Porque realmente no logramos condiciones asépticas perfectas. Y al no, ese líquido que está ahí se le pone una bacteria y es como estar en Disneylandia. Entonces, es mejor que la dejen quietico. Él solo se va a absorber y va a evitar que esa barrera o esa capa que está cubriendo la ampolla sea violada y pueda generar la entrada de microorganismos. Yo por eso. Pero si usted lo drena bajo técnica estéril, le doy un besito. Bueno, vamos a ver la fisiopatología de las quemaduras. Vamos a ver en esta figura, en esta imagen, cómo se puede identificar las zonas de lesión. Como el ejemplo que les acabo de hacer con las filas, vamos a ver que aquí está la lesión y esta zona de coagulación va a ser la que sigue. Va a cubrirse por coagulación y de una u otra manera va a generar la zona de mayor daño. Luego está la zona de estasis y la zona de hiperemia. Independientemente del grado de profundidad de la afectación, siempre vamos a encontrar esas tres zonas. Aquí está muerto, nada que hacer. Aquí hay una mortandad significativa, pero hay alguien aquí con vida y por allá una célula dice, estamos melos. Y acá en la zona de hiperemia es la zona a partir de la cual se va a empezar a hacer la cicatrización o la repoblación. ¿Listo? Las quemaduras causan necrosis por coagulación del epidermis, los tejidos subyacentes. La profundidad de lesión depende de la temperatura a la que se expuso la piel, el calor específico del agente causal y la duración de la exposición. ¿Por qué a veces se le hacen ampollas pequeñas en la mano? Porque usted está cocinando, le cae así hirviendo, o usted toca una superficie metálica de algo que estaba preparando caliente. ¿Y qué hace inmediatamente? Vea, esto es lo primero. Y luego quita la mano, ¿ya? Entonces, inmediatamente, esto son milésimas de segundo. La exposición, el tiempo de exposición es muy corto, pero igual toma segundos con ampollas, ¿ya? ¿Por qué? Porque así sea muy corto, el daño es grande. ¿Qué pasaría si aparte de que usted está quemado ahí, no pierde la habilidad? ¿Por qué? Porque tienes 90 años y a veces no es como cuando tenías 25. O eres un niño que no ha desarrollado sus reflejos y no puedes hacerlo. Entonces, los grupos etarios ahí aparecen nuevamente como un factor de riesgo importante para las quemaduras. Y lo otro es que la mayor parte de mortalidad de las quemaduras ocurren en sitios cerrados, en las noches, sobre todo. ¿Qué pasa? Empieza un incendio en su casa, en su apartamento, y comienza todo eso a arder, y ese humo que usted está inhalando, ¿qué le va a causar? Somnolencia y se va a desmayar. ¿Listo? Imagínese despertarse con
el incendio en su casa y estándose quemando vivo. ¿Cuál es la peor manera de morir, si me preguntan? Quemado y ahogado. Una de las maneras más horribles. Quemado es más terrible. También hay discusión, sí, pero créanme que he tenido evidencia de que las dos muertes, no mata a nadie, ¿no? Pero sí es que hay, son más feas. ¿Qué hacemos si empieza un incendio en un sitio cerrado? ¿Cuál es la norma general de supervivencia que nos han dado los bomberos y toda la gente? ¿Ah? Tirarse al piso, muy bien. ¿Por qué? Porque uno inhala. Porque el humo disipa el oxígeno y lo hace desplazarse hacia abajo, por la densidad. Humo arriba, oxígeno abajo. Entonces, si usted se agacha, ¿qué va a respirar? Oxígeno. Si se mantiene de pie, humo. Y si empieza a gritar, consume el oxígeno. Puede ir más rápido. Entonces, serenidad ante todo. Entonces, vamos a empezar con la zona de coagulación, que es un área necrótica de la quemadura, donde las células ya están dañadas completamente y el daño es irreversible en el momento de la lesión. Ya la zona de estasis es la área alrededor de la zona necrótica, lo que se murió. Tiene un grado moderado de lesión con menor perfusión tisular. Según el ambiente de la herida, puede sobrevivir o transformarse en necrosis como la de arriba. Se asocia a lesión vascular y extravasación de sangre. Ese tejido es como si fuese en el ictus o en isquemia cerebral el área de penumbra. ¿Saben cuál es el área de penumbra? Lo que toca trabajar para que no se muera. Lo mismo le pasa acá. Entonces, entre menos tejidos tengamos comprometidos, pues vamos a ver. Fíjate que aquí sí es difícil de ver. Y ya en la zona de hiperemia, ya hay vasodilatación secundaria a la inflamación que rodea a la quemadura, y esto pues es el tejido viable desde donde va a empezar a realizarse la cicatrización. No hay otro. Ahí miren pues la distribución entre la epidermis y la dermis, de acuerdo a la estructura. Bueno, la profundidad de la quemadura siempre va a variar de acuerdo a la función o del grado de la lesión tisular. Y es muy difícil, ya vamos a ver un poco más adelante, que nos va a costar cierto trabajo de identificar el porcentaje. No solo el porcentaje, sino también la profundidad. Porque es muy difícil poder identificar la profundidad y el porcentaje. Eso son también otro tema de discusión. La profundidad se especifica de acuerdo con el alcance, de acuerdo a las estructuras de la piel, la epidermis, la dermis, la grasa subcutánea y las estructuras subyacentes. Eso es la piel. ¿Se acuerdan? Epidermis, dermis, tejido celular subcutáneo, músculo. Básicamente, en primer grado, ya les dije, solo la dermis. Segundo grado, compromete a la epidermis en su gran espesor. Y algo de la dermis, de segundo grado ya profundas, más allá de la dermis, llegando a comprender el tejido celular subcutáneo, y desde cuarto grado ya el músculo y el hueso. Entonces, vamos a ver qué hacer de acuerdo, cuáles son cada una de las quemaduras de acuerdo al grado y qué hacer. ¿Listo? Primer grado están limitadas a la epidermis con una barrera epidérmica intacta. Es decir, nosotros tenemos un termo. ¿Alguien ha destapado un termo alguna vez? Un termo. ¿Sí? Antes, mis padres viajaban mucho, un pueblito que se llama Berro. Y yo me hice unos amigos allá y hacíamos lo que se llama el paseo de olla, ¿ya? Y ese paseo llevábamos unos termos, y en algún momento, y recuerdo muy bien, y traigo a colación porque nos pusieron a cargar el termo. Y este pechito ahí suelto, se empezó a briquear, tenía unos 12 o 13 años, y boté el café. Al botar el café, así como se botó esa botella, descubrí que tenían unos cristales o una lámina de metal, que es la que realmente condensa o hace que el calor no salga. Asimismo es nuestra piel, evita que nuestro calor salga y evita y nos protege de las lesiones. Es súper importante que tengan claro que la barrera epidérmica va a estar intacta en las quemaduras de primer grado. Por eso, cuando usted se asolea, se insola y no usa bloqueador, pues va a tener unas quemaduras que no lo van a matar, pero sí van a generar una respuesta fisiológica.
mayor o menor, pues va a depender de su organismo. ¿Qué pasa? Que las quemaduras, entre más sencillas son, más duelen. ¿Por qué? Porque no se queman los nervios, exactamente. Si tienes las estructuras que captan el dolor intactas, pues más dolor vas a captar, porque para eso está hecho, ¿cierto? Pero si ya hablamos de un segundo grado profundo, un tercer grado, te quemas los receptores y no vas a sentir. No es que no vas a sentir, porque la quemadura no es uniforme, pero pues no va a ser tan grande, tan grave. Y entonces, ¿qué va a pasar? Usted va a tener que enfrentarse a un paciente que viene con una quemadura de grado 1, cuando tiene una quemadura del 60-65% de la superficie corporal, grado 2, grado 3 o grado 4, y le va a decir, es que por mi traga, le va a decir el señor, o la chica o el chico que no se cuidó muy bien de su vida ejercicio. Entonces, hay que explicar muy bien que son dolorosas, eritematosas y sobre todo que palidecen al contacto. Al palidecer al contacto, garantizan que la epidermis esté. Quemaduras solares, las pequeñas quemaduras occidentales en la cocina cuando le cae una gota de aceite. Estas quemaduras no dejan cicatrices, por eso ustedes y yo estamos bien, ¿ya? Porque ¿quién se acostumbró a echarse bloqueador? Nadie, a mí me obligaba, hasta ahora me obliga. Pero realmente es muy difícil, a veces uno sale sin aplicarse el bloqueador y está. Pero ya, por ejemplo, sobre todo en las chicas que son un poquito más blancas que los chicos, se pueden dar cuenta que en las zonas donde hay alto contacto de sol, en los hombros, en la espalda o en el cuello, en el escote, van a ver que si son blanquitas completamente van a empezar a notar manchas negras. Esas son lesiones premalignas por el sol. ¿Ya? Y en todas partes están supremamente blancas, pero hay un tipo. Por alejas hay que cuidarse. Hay que cuidarse porque si ya tienes eso, son cambios en tu piel que hacen una restricción de sol. No dejan cicatrices, siempre aquí es aliviar molestias mediante lociones balsámicas, conos sin aloe y fármacos antiinflamatorios naturales, como cuál? Atroceno. Te van a ayudar a aliviar. Una loción balsámica buena, doctoras. ¿No? ¿Nadie usa loción balsámica? Ahí, cuando vayan si quieren conocer una loción balsámica, vayan al Metro o al Éxito, al lado de los protectores solares hay una cosa que dice gel refrescante, es una loción balsámica. Con o sin olor, con aloe. Si le preguntan a su abuelita o a su abuelito qué es, si no quieres pagar los 56,000 o 70,000 que vale eso, pues compras una penca de sábila y se echa eso. Casi lo mismo. Huele un poquito mal, pero es casi. Aquí se le tiene para todo el estrato. Las quemaduras de segundo grado se dividen en dos tipos, ya miramos, superficiales y profundas. Todas las quemaduras de segundo grado tienen por definición cierto grado de afectación de quién, de la dermis, por eso ya no o grado 1. Y se subdividen de acuerdo a la profundidad. Las dérmicas superficiales, o las de grado 2 superficiales, son eritematosas, dolorosas, palidecen al contacto y por lo general forman las conocidas ampollas. Usted ve una ampolla, pues le dicen fácil. Pero lo que yo quiero que entiendan es que a veces podemos encontrar una área de compromiso en la quemadura grande, donde en algún lado puede ser grado 1, en algún otro lado puede ser grado 2 y en algún otro lado puede ser grado 3. ¿De qué va a depender? Pues del tiempo de la exposición, porque usted pues no se quema así de una sola, se protege, va a tener zonas de exposición y de tiempo a esa exposición más prolongada. Lesiones por escaldaduras, el agua hirviendo es la que mayormente genera esas ampollas y las llamas súbitas. Estas heridas afortunadamente se reepitelizan espontáneamente a partir de las estructuras epidérmicas que quedaron sanas y los folículos pilosos, las glándulas sudoríparas también se van a reparar en aproximadamente 1 a 2 semanas. Y tras la cicatrización es posible que no les quede una lesión o una cicatriz, pero sí un cambio de color. ¿Por qué? Porque ustedes saben que nosotros somos impresos como
¿Cómo es nuestro tono de piel? Nuestro tono de piel, los melanocitos, etcétera. Nosotros estamos bañados, nuestra capa externa son células muertas, que se van reemplazando progresivamente de acuerdo a las capas que tienen la epidermis y la dermis, ¿cierto? Entonces, si usted está con un colorcito ahí en cierta zona de su piel donde se quemó y se afectó por la quemadura, pues esas lesiones van a ser reemplazadas en 1 o 2 semanas con nuevas células. Pues vas a poder tener cambios de coloración cutánea, ¿sí? Y vamos con las de segundo grado profundas. Ya alcanzan la dermis reticular y son mucho más blanquecidas porque se ha perdido prácticamente toda la epidermis y parte de la dermis, moteadas, no palidecen al contacto y conservan la sensibilidad dolorosa de explorarlas con agua. Entonces, aquí es importante y es, si ya se quieren poner juiciosos, tienen que hacerlo con una aguja estéril, es empezar a picar al paciente no le va a doler tanto, ¿ya? Porque prácticamente se ha quemado toda la epidermis y parte de la dermis. Pero usted al explorarlas con una aguja sí va a generar sensibilidad. No es que todos lo vayan a hacer eso, pero cuando tengan la duda de clasificarla en superficial, en segundo grado profunda o en tercer grado, lo pueden ver, aunque a veces es mucho más fácil viendo ya las imágenes. Al final tenemos las imágenes que se pueden ver. Estas curan de 2 a 5 semanas por reutilización a partir de los folículos pilosos y de las sebáceas, a menudo con cicatrices importantes debido a la ausencia de la dermis. ¿Cuál es la principal característica para que usted diga, ¿me va a quedar cicatriz o no? La dermis. ¿Ya? Si el compromiso es de la dermis, ya va a quedar cicatriz. Y otra cosa es que ciertas personas cicatrizan diferentes la otra, se cortan y hacen un queloide. Eso ya depende directamente de la cicatrización de cada cristiano. Ya las de tercer grado son mucho más complejas, ya afectan todo el espesor de la epidermis y de la dermis, y ya se compromete el tejido celular subcutáneo, sobre todo la grasa. Aquí ya se pierde completamente todo ese color rosado, blanquecino que ha dejado las quemaduras previas, y ya se baña o se caracteriza por la presencia de una escaradura y corácea, indolora y de color negro, blanco o rojo intenso. ¿Quién sabe qué es una escara? Cuando uno se raspaba o se raspa esa caracha, ¿sí? O costra, caracha, imagínense que esto se convierta en sea proporcional a la quemadura que recibe, y básicamente eso se conforma o se convierte en una escara. ¿Cuál es el problema? Que nosotros tenemos unos compartimientos en nuestras extremidades, en el tórax, en el abdomen, y unos compartimientos que vienen divididos de acuerdo a las fascias que se encuentran en los músculos. Por ahí pasa el músculo, y también pasa el nervio, y también pasa la arteria, y también pasa la vena. Si se aumenta la presión de esos compartimientos, ¿por qué? Por la inflamación que genera la quemadura. Y hay una escara dura, que es una estructura que está limitando esa expansibilidad que tiene el tejido con la inflamación. ¿Qué le va a pasar a las estructuras vasculares? Se va a colapsar, ¿cierto? ¿Y qué se va a pasar? ¿Y qué va a pasar cuando va a colapsar? Pues va a dejar de perfundir. Y se llama el síndrome compartimental. ¿Cuál sería la solución para resolver el síndrome compartimental? ¿Y cómo liberamos la presión? Cortando la escara. ¿Ya? ¿Y cómo se corta la escara? En zigzag o a nivel de las líneas de unión, que ya les tengo un librito más adelante para que estas heridas ya tienen que cicatrizar por revitalización, y normalmente se hace desde los bordes de la herida, aunque si es necesario se puede hacer un injerto de piel oncólogo. ¿Cuándo se le hace un injerto de piel? En estas quemaduras se puede empezar a hacer injertos, tercer y cuarto grado. ¿Por qué injertos? Porque se ha perdido completamente la dermis, que es la base de donde podemos recuperar la piel. Y entonces, ¿qué toca hacer? Pues toca sacar piel de otra parte y ponértela en el sitio de la lesión. ¿Para qué? Para que revitalice. ¿Queda cicatriz? Por supuesto, hombre, se están poniendo parte de la nalga o de la piel
o del pie, de la pierna, o del muslo, donde tengas la necesidad de hacerlo. Y estas son fáciles. ¿Por qué? Porque es una chamuscación terrible y vamos a encontrar compromiso en el músculo y vamos a terminar también a identificar compromiso del hueso. Fáciles de identificar, ya van a ver las imágenes que les doy. No aptas para sensibles. Pues actualmente el manejo más preciso para valorar la profundidad es el criterio del médico, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si ustedes nunca se han enfrentado a una quemadura, están en la completa libertad de dar la aproximada. Es que yo que pienso que es un grado 2 superficial, de acuerdo a las características clínicas que les he mencionado. Pueden hacerlo. Lo importante es que no me confundan un grado 3 con un grado 1. Y le intuben al paciente y le pongan volumen. Es necesario que no sé si grado superficial, super sencillo, tiene las vesículas, tiene las ampollas, entonces es re fácil, es como hey, soy un grado 2, amigo, ¿ya? Entonces recuerden que se mezcla grado 1 con el grado 2, entonces las lesiones se evidencian, quemaduras, grado 1 o grado 2 superficial. Pero el grado 2 profundo y el grado 3 puede generarles esa duda de saber si es uno o es la otra. Entonces, los médicos experimentados que ya han estado en el entrenamiento valorando pacientes quemados, pues tendrán la mayor precisión para caracterizar esa profundidad. Súper importante esto, determinar la profundidad para que uno se le pueda explicar o decirle al paciente la pregunta típica que le hacen todos los pacientes quemados. ¿Va a quedar cicatriz? Eso no es todo. ¿Ya? Entonces, si usted ya ve que su grado 2 profundo, grado 3, dígale, señora, vamos a tener que hacerle un colgajo, así que ya sabrá usted. Y sobre todo cuando también es grado 1, pues no la voy a llevar a la paciente a quirófano a limpiarle y a respirar. No, ya voy a acabar. Pero si ya es un grado 2 y son del tic de debilidad, pues ideal quitarle esta vesícula de ampolla. Pero no es que desde mañana los hospitales van a estar fetos sin urgencias porque cocinando se hicieron una vesícula y quieren que las operen porque los operen. No. Entonces, hay que precisar eso. Pero si es un grado 3, ¿ya? Que ya requiere tal vez un colgajo, obviamente, y aparte es una herida sucia porque está con restos de vegetación, con restos de carbono, o restos de piel muerta. ¿Qué pasa? Es importante que ustedes sepan que para que se pueda cicatrizar y que la cicatrización sea perfecta, el lecho de la herida tiene que estar limpio. Y eso incluye que usted le va a quitar todas las células muertas que están ahí. Las carachas o las hebras de piel que pueden quedar ahí, que están carbonizadas. Es fácil hacer lo siguiente. Hay unos compañeros que, no sé por qué a veces lo hacen así, llevan al paciente y le dan un inflamador y lo meten a sala de procedimientos y esperen un segundo, señor, y le empiezan a lavar esos ríos y no les administran una muy buena analgesia. Eso es una tortura, literalmente. Entonces, si me preguntan a mí, el sitio ideal, quirófano, llevar al quirófano, hacerle una cero analgesia consciente y poder limpiar muy bien. Ahí sí ya podemos luego mantener húmeda la herida o valorar cómo va siendo el proceso de cicatrización. Porque si le deja carbón en la herida, pues sus resultados pues ya los conocen. Hay tecnologías modernas como el Doppler con láser multisensor que pueden identificar la profundidad. Pero pregúntenme si hay una más. Son prometedoras, pero costo efectivas tal vez. Ya vemos la profundidad, vamos a ver la extensión. La determinación del tamaño de la quemadura ya no es lo profundo, sino qué tan comprometido el cuerpo está. De acuerdo a eso, calcular la extensión siempre la vamos a utilizar con una regla que es aproximada, que se llama la regla de los 9. ¿Y por qué se llama la regla de los 9? 9, 9, ojo, 9, esto es una vista anterior, ¿ya? Anterior, posterior, que es el lado A del miembro. Entonces, el
brazo serían 18, ¿sí me entienden? Porque este es la vista anterior. Entonces, básicamente 9 el muslo, 9 la pierna, 9 el muslo, 9 la pierna, 9 todo el brazo en la parte anterior, 9 la cabeza, 1% el cuello, la mano más o menos el de 1 al 5%, el tórax anterior 18, tórax posterior 18. Tronco anteriormente, el tronco anterior 18 y el tronco posterior también 18. Y aquí pueden ver pues, las dimensiones. En los niños es diferente, claro, ¿por qué? Corporal. Recuerden que ¿quién tiene más agua? ¿Nosotros o los bebés? Los bebés. Entonces, pues el cálculo será diferente y el requerimiento de infusión de volumen va a ser diferente también. Esto es pediatría, pero es bueno que tengan esto en sus tablets, en sus notas. Hay una fórmula de Berkov que es importante que la manejen, sobre todo cuando tengan quemaduras en los niños. Esta clase no es de niños porque una o de la pediatría y dos ya les va a tocar ver pediatría y van a hacer una clase de esta. Pero a través de esta fórmula ustedes pueden ver de acuerdo al grupo etario, incluso hasta de los adultos, calcular un aproximado. ¿Ya? Y al calcular un aproximado, sí quiero que tengan claro una cosa. Todo paciente que esté quemado más del 25% de la superficie corporal total es un paciente que para mí es una urgencia. ¿Ya? Y el 0, pues, obviamente si son el 5 también, pero más del 25, la respuesta fisiológica del cuerpo del paciente es de cuidado. Esto ya lo vimos en la respuesta metabólica del trauma, la quemadura grave, alteración hemodinámica, hipermetabolismo, aumento de la permeabilidad intestinal, reducción del flujo sanguíneo renal, inmunodepresión y la permeabilidad vascular. ¿Qué tenemos que hacer ante esta situación? Buen volumen y oxígeno. No se olviden de eso. Imágenes de la reacción metabólica, básicamente esto lo vimos en la respuesta metabólica al trauma. Miren la cantidad de consumo energético que tiene la respuesta a la quemadura, el ascenso de catecolaminas, de citocina, la pérdida de la grasa corporal magra, etc. Básicamente lo vimos también en las imágenes, de donde se saca cada uno de los requerimientos energéticos para suplir lo que se pierde en la quemadura, y es recordar básicamente lo que hemos visto. Entonces, efectos orgánicos, obviamente, cardiovasculares, gastrointestinales, inmunológicos y renales. ¿Cuál es el órgano más noble del cuerpo? ¿Riñón? Sí. Páncreas. Duodeno. Los conductos de Luschka. ¿Saben cuáles son los conductos de Luschka? ¿Quién tiene? Se encuentran. Me compro una rifle que te diga cuáles son los conductos. Vale. Entonces. Alushka Magendi. Entonces, el órgano más noble del cuerpo es el riñón, ¿ya? Porque el riñón, hasta que ya no saca la mano, no lo lleva a diálisis, a la urgencia. Entonces él aguanta, tolera, usted está hipertenso, sigue tolerando. Usted va y se deshidrata y le dan agua de tamarindo y piensa que es todo lo que hay en la vida. O toma suero oral, o de ese suero que viene el litro y el luz que está pasado en azúcar, también se lo toma. Da lo mismo. Entonces, realmente el pobre riñón va a tener unos efectos en la quemadura grande, porque todo ese gran quemado va a generar una redistribución de volumen. ¿Y quién se va a quedar sin agua, sin volumen, sin líquido? Pues el riñón. La cantidad de proteínas o de destrucción de proteínas aumenta la producción de nitrogenados. ¿Y dónde van los nitrogenados? Entonces, los efectos del síndrome de repercusión también. Cardiovasculares, pues el volumen que se está yendo a la quemadura, lo que queda del resto de la circulación, pues nos toca sopesar, hacer taquicardia compensadora, vasoconstricción o vasodilatación restrictiva.
gastrointestinal por el aumento de la permeabilidad del intestino, y inmunológicas pues porque se le metieron al rey, no, le quitaron la homeostasis y usted queda inmune, que es inmune, no, frágil a las infecciones, o la misma respuesta inmunológica que no tenga control no puede pegar. Entonces, el abordaje, súper sencillo. ¿Esto por qué les doy esta diapositiva que les puedo solo es una? Es porque usted va a estar en el rural, y en el rural usted está durmiendo en el piso 2 de un apartamento. Y en el piso 3 hay una familia X que tiene un hijo chiquito y ve que usted es el médico, le aseguro que todos los días va a estar ahí con el doctor, le traje este cafecito, es que mi hijo tiene fiebre y quisiera ver que me ayuda. O es que... Y en el pueblo no hay nada más interesante cuando llega una médica o un médico nuevo al pueblo, porque todo el mundo sabe dónde se va a quedar. ¿Ya? Y eso es lo más grave. Cuando usted tiene su carrito y llega en su carro, ya desde que entra al pueblo ya saben, que llegó el doctor tal, pues que llegó la doctora tal, entonces ya van a consulta. Hay pacientes que solo van cuando usted está de turno, por ejemplo. Entonces, ¿cómo saben cuando usted está de turno? Cuando llega a su carro, ven parqueado su carro afuera del centro de salud. Y eso es así de consulta. Entonces, pues, a veces es bueno y a veces es malo. Pero si usted está en el piso 2 y en el piso 3 hay un incendio, y sacan allá 3 o 4 heridos, ¿a dónde creen que los llevan? ¿Al puesto de salud? Sería lo ideal, ¿no? Van, lo despiertan a usted y llama. Y, vea, doctor, y usted con su celular iPhone 16 Pro Max y con muchas ganas de ayudar, pues no va a hacer mucho, ¿cierto? A no ser de que tengas un kit de intubación y de primeros auxilios médicos. O lo más grave, que a veces cuando usted se gradúa de médico, también piensan que usted pertenece a la Cruz Roja, a la Defensa Civil, a los bomberos, y le dicen, doctora, vaya y métase y sáquese a mi perrito, o saque a mi bebé, o saque a mi hijo, o a mi esposo, o a mi abuelito que pesa 100 kilos. Entonces, ¿qué pasaría si te dicen, doc, vea, allá adentro hay un paciente de 8 años de edad? ¿Qué hacemos? Así. No, yo te digo, tengo un hijo que tiene 6 años y está ahí metido. Vaya, sáquelo, doctor. ¿Usted qué hace? ¿Ah? Llámale que sepa. Pues vea, yo he visto películas. Ya, yo he visto películas. Una cobija montada encima. Nada. Esto es película. Mira, si a mí me dicen que hay una familia, la hija del gobernador, la hija del alcalde ahí, yo no me meto después. ¿Por dónde me voy a meter? Usted se convierte en una víctima. Ahora yo le pregunto, ¿qué tal que el incendio esté ahí por alcanzar una pipeta de gas? Usted va entrando y se lo carga. Si usted no conoce de incendios, no se meta. ¿Quién conoce de incendios? Los bomberos. Su respuesta es la siguiente: métanse, saquen al niño, y yo aquí estoy viendo con el mayor. ¿Por qué? Porque si usted se mete y se quema y es el médico del problema y más, pues súper importante esto. Los pacientes quemados deben ser siempre retirados de la fuente y hay que poner fin al proceso de combustión. La gente normalmente cuando se está quemando lo que hace es correr, y lo único que yo les recomiendo es que si se está quemando es que se tire al piso y de vuelta. Al retirar al paciente de la causa de la lesión hay que tener cuidado para que el rescatador no se convierta en otra víctima, lo que les acabo de mencionar. Todos los cuidadores deben estar conscientes de que pueden resultar lesionados por el contacto con el paciente. Si usted va y tiene su mascota, su hijo, y lo carga con la llamarada o lo carga con los objetos calientes, pues se va a salir afectado. Entonces, tienes que ser consciente y cógelo con una manta o vende. La bioseguridad es súper importante y esto es lo más importante.
¿Quién tiene anillos? Anillos. Levánteme la mano los que tengan anillos. Anillos. Más. Oro, plata, goldi, lo que sea. Madera. Entonces recuerden, y eso nunca se les olvide, recuerden que los anillos son metales. Como son metales, independientemente de lo que sea, oro, golfi, plata, arsénico, lo que quiera, son metales. Y esos metales van a absorber el calor y se van a mantener calientes. Si usted está en una emergencia o le llega un paciente con una quemadura, lo primero que usted debe quitarle es todo lo metálico que tenga del cuerpo. Anillos, aretes, piercing, lo que sea. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si no, va a generar que el edema dañe después los tejidos. Y cuando ya la mano esté edematizada, ¿tiene anillo? Pues ahora anillo. Entonces mira, si esta mano se edematiza, bueno, esto es como más difícil. Si esta mano se edematiza, va a llegar un punto en que no voy a poder sacar el anillo. Chao dedo. ¿Ya? Y chao dedo. Porque usted puede decir, listo, busquemos un cortafrío y cortemos el dedo, háganle. Invito a que lo hagan. Uno piensa que es posible hasta que le llega un paciente. Una vez, no sé por qué, un paciente se puso una argolla en el pene. O sea, miren lo dramático de la situación. Él, me imagino que no tenía erecto su pene y no sé por qué estaba jodiendo con un anillo. Con un anillo como el que tiene Top, así tal cual. Y su pene se erecta y el anillo queda en la mitad del pene. Nosotros en el hospital tenemos un protocolo y es que cuando llegan este tipo de lesiones, llamamos a los bomberos y los bomberos tienen una sierra atraumática, una sierra pequeñita, una sierra súper pequeñita que es atraumática, que se detiene cuando deja de sentir el elemento metálico. Resulta que llamamos a los bomberos y ellos pensaban que era en la mano, como cientos de llamadas. Pero cuando ya vieron que era en el pene, lo primero que hicieron fue despedirse y o sea, eso no se puede. Llamamos a 2 urólogos que tenemos en el hospital. Y lo único que hicieron los 2 urólogos fue, si después de que hagan lo que hagan con el anillo, el pene queda muy mal, me llaman. Y a esa hora, con el urgenciólogo sentados ahí, dijimos lo siguiente: es un amigo, es un compañero, ¿ya? Y lo importante es que ese pajarito no deje de cantar. Y lo que hicimos fue pedir el cortafrío y decirle al paciente: Pepito, vamos a intentar cortarte eso con el cortafrío. Pueda que salga lesionado tu pene, pero es lo único que te podemos ofrecer para que puedas pensar el día de mañana en tener una vida sexual normal, ¿ya? Y la respuesta inmediata fue: haga lo que tenga que hacer. Gracias a Dios pudimos salvar ese pajarito. Pero es una cosa terrible, ¿ya? Ay, no, qué trauma. Entonces, la moraleja es: no jugar con En sexo anillos. rotamos. Ah, Con el oncólogo. porque ni el urólogo nos va a ayudar. Nos dio ánimos un artículo que hay en internet. Pongan anillo, incrustar el pene, ¿eh? Pongan, ese artículo nos dio mucho ánimo porque hablaba de todo lo malo que se le venía encima al pobre hombre, 26 años, imagínate. Bueno, entonces siempre la valoración de esto va a hacer o va a llevarnos al ABCDE. ¿Listo? Manejo primario, revisión primaria, donde el ABCD va a primar. El reconocimiento primario se identifica y se trata con celeridad todos los trastornos o todas las posibles complicaciones que podamos identificar de manera inmediata. Y ya en el reconocimiento secundario, aparte de la reevaluación, pues hacemos una evaluación mucho más exhaustiva del paciente. ABCD. Aquí tengan mucho cuidado con lo que tal vez en adelante creo que tengo una diapositiva que solo se dedica a eso. Y es
la quemadura de la vía aérea. Todo paciente que tenga alguna sospecha de quemadura en la vía aérea hay que intubarlo. Así esté bien, así oxigene bien, pero si tiene voz ronca, expectoración con restos de carbón o disnea, intúbenlo. ¿Por qué? Porque nosotros, aquí en Pasto, en el Hospital San Pedro, puedo hablarles, estamos entrenados para vía aérea difícil. Tanto así que no nos han comprado en todos estos años que yo llevo ni un videolaringoscopio. Y los anestesiólogos sí intuban con videolaringo en quirófano. Pero en urgencias nunca nos han pasado, nunca han pensado en comprar un videolaringoscopio. ¿Y gracias a qué? A que la hemos pegado varias veces y hemos estado ahí dándole la vía aérea hasta que nuestra curva de aprendizaje se aumenta. Pero usted que ha intubado 1, 2 o máximo 3 veces antes de llegar al rural, y si no puede o se le dificulta con una vía aérea normal, ahora imagínese con una vía aérea donde el paciente tiene edema por la quemadura. Esto es algo que... Y si usted no lo intuba, ya no lo va a poder intubar y sí o sí le va a tocar hacerse una clínica. ¿Ya? Nada que hacer. ¿Por qué? Porque usted, a no ser de que tenga un tubo de recién nacido de neonatos, se lo puede poner porque la vía aérea queda prácticamente milimétrica. Y la desventaja es que si usted le pone un tubo de un neonato, ¿qué volumen vuelve a pasar por ahí? Casi nada. Entonces es complicado. Si usted tiene un gran quemado y tiene la duda, intúbelo, que aquí viene y lo estubamos, no hay lío, ¿ya? Pero donde usted lo intube, y gracias a Dios lo haya hecho tempranamente, ese edema de esa vía aérea realmente va a hacerse sobre el tubo y el paciente va a estar garantizado en la vía aérea. La ventilación, la adecuada ventilación y posición del tubo, hacer la circulación, ver cómo está la perfusión, escala de coma de Glasgow y la exposición. Eso es lo que les dije. La ronquera es un signo de obstrucción inminente. ¿Quién de aquí tiene vibrisas o pelitos en la nariz? Todos, ¿cierto? Entonces, si el paciente no tiene, ya es un candidato para intubarlo. ¿Por qué? Porque se chamuscaron. Chamuscaron la que tiene el licor. Siempre desnudar el tórax para ver la respiración. Y a veces es muy difícil buscar la presión arterial porque está quemado completamente el paciente. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Pues valorar la perfusión con la exploración de los pulsos. Lesión por inhalación. Ya les dije, esto es lo grave, porque independientemente de lo que sea, las quemaduras las podemos manejar con líquidos, volumen y una buena analgesia. Pero si hay un compromiso por lesiones de inhalación, pues ahí estamos afectando uno de los pilares fundamentales para mantenernos vivos, que es la respiración. Entonces se vuelve realmente una lesión grave. Siempre van a necesitar los pacientes de alguna manera algún tipo de incentivo respiratorio, de soporte respiratorio en las fases iniciales cuando hay lesiones por inhalación. Y estas lesiones son difíciles de diagnosticar. ¿En quién yo sospecho? Exposición en espacios cerrados, donde el incendio haya sucedido en esas situaciones. Quemaduras faciales, donde tenga compromiso de la piel. Restos carbonizados en boca, faringe o esputo también. Y esa es una radiografía de un paciente que va. Como pueden ver, lo patológico es re evidente. ¿Qué encontramos ahí? ¿Qué podemos ver ahí? Nada, porque cuando puso la imagen lo que dice fue una radiografía de tórax normal, está normal. ¿Ya? ¿Por qué? Porque inicialmente los cambios por las lesiones por inhalación no se van a encontrar. Y usted dice, no, la radiografía está súper bien. Salidas. Y realmente ha tenido un compromiso pulmonar y el paciente le va a reconsultar ahí sí por una disnea. ¿Cuál es la forma más sencilla y más fácil? Fácil, una fibrobroncoscopia. Disponible una fibrobroncoscopia simple, ¿no? Ya, entonces pues es complicado.
Pero sí en un paciente que esté con disnea permanente después de la lesión, que no tenga antecedentes patológicos, que cumpla con alguna de las situaciones en ese incendio o ese incendio que se suscitó, pues cumpla con las condiciones de estar cerrado, restos carbonizados, pues podemos investigarle a fondo ya con la fibrobroncoscopia. Estos son el tratamiento como tal, los broncodilatadores, heparinas no fraccionadas, heparinas nebulizadas, perdón, acetilcisteína, soluciones hipertónicas y adrenalina también. Criterios de intubación, no solamente para esta lesión, sino para todos. Gasometría, presión arterial de oxígeno menor a 60, pH2 mayor a 50, la PAFI menor a 200, insuficiencia respiratoria inminente y un edema de las vías aéreas. Con cualquiera de estos, con uno solo, intubar, nada que hacer. Reanimación siempre, acceso venoso, oxigenoterapia y control sintomático. Siempre preferir las vías de gran calibre, recuerden, 18, 16, o una vía central sería ideal. ¿Por qué? Porque va a infundir gran cantidad de volumen, ¿listo? Niños menores de 6 años, pues podemos utilizar esos intraóseos más rápidos y mucho más fáciles de utilizar. El problema es que nos da miedo a veces utilizar un acceso intraóseo y no hay disponibilidad siempre en las IPS de primero, segundo, incluso de tercer nivel. Bueno, en los niños menores utilizar la glucosa, no se olviden, eso ya lo van a ver en pediatría, y en el resto de los pacientes podemos utilizar la creatinina. Hacemos un cálculo inicial antes de preocuparnos. No es que en la reanimación inicial voy a preocuparme por la profundidad de la quemadura o el grado de superficie corporal, el valor exacto. Entonces, no, espérese, un momento, hago mis cálculos. No. El paciente en la reanimación inicial podemos hacer un cálculo aproximado. Siempre exagero, siempre exagero. Voy a pedir un préstamo por 100 millones, pues pídanlo por 110 porque pueda que el banco le cobre algunas cosas. Entonces, siempre exagero. Lo mismo con el volumen del paciente. Si el paciente requería 5.000 y usted en su cálculo pues puso de manera inicial la reanimación 6.000, pues es mejor que sobre que calcular, ¿ya? Entonces hacemos un cálculo inicial del peso, lo que pese aproximadamente el paciente. Ay, ¿cuánto pesa el paciente? Hagan un cálculo, ¿ya? Si mi compañerito pesa 60 y se parece a mi compañero, pues será 60, y no 70, 80, ¿ya? Cálculo aproximado. La superficie corporal total afectada y la dividimos entre 8. Un ejemplo, miren un paciente de 80 kilogramos con 40% de superficie afectada. Dividimos entre 8, 400 cc hora. Mientras tú calculas, ¿ya? O puedes hacer la fácil, que es la que todo el mundo nos ha enseñado, que es hacer un bono de mil, ¿ya? Pero pues eso no tiene tanta evidencia. Mantenemos esa velocidad hasta que podamos examinar exactamente cuáles son las lesiones y qué es lo que vamos a hacer con cada una de ellas. Hay muchas fórmulas para identificar la cantidad apropiada de líquidos que se pierden en el paciente con un choque que se produce por una quemadura. Una de las más sencillas y más universales es la fórmula de Partland. ¿Listo? ¿Cuál es la fórmula de Partland? Sencillo. ¿Cuántas extremidades tiene el cuerpo? Ojo, 4. ¿Cuánto pesa? Lo que pese y el porcentaje de la superficie corporal. ¿Con qué lo sacábamos? Con la regla de los 9, ¿cierto? ¿Sí o no? De lo que nos sale acá, que pueden ser 8000 cc de volumen, y uno puede decir, no, madre, es mucho. Entonces vamos a dividir el total de eso en 2 iguales. Si es 8000, pues serán 4000 y 4000. ¿Listo? La primera mitad lo vamos a poner en 8 horas y la siguiente en las 16 horas siguientes. ¿Listo? ¿Por qué seremos tan agresivos con esas primeras horas? Pues la respuesta del dolor de atrás. ¿Recuerda? ¿Ya? Porque justamente el cuerpo va a estar en una fase en el cual. Esto era hasta que el ATLS en el 2018 dijo, pero no. Son muy exagerados ustedes con el volumen de los pacientes. Y ya no tenemos 4 extremidades, sino ¿cuántos miembros superiores tenemos? 2. Y le bajaron a formulados
dejando la salvedad de mantener el 4 ¿en qué? En las lesiones eléctricas. Y ya regresaron en la TLS, en las lesiones de quemaduras, para encontrar que, bueno, eso es lo que les dije hace un segundo, mitad y mitad, pero recuerden que la fórmula de Parkland es con 4 y ahora la estamos usando con 2. ¿Por qué? Porque la TLS es el que nos manda últimamente y pues lo vamos a hacer. Para los que revisaron el libro antes de venir, o si no, para los que lo van a revisar un día antes del examen, esta es la tabla que hizo de la ¿listo? El peso adultos, miren la fórmula 2 por kilogramo por superficie corporal. Niños menores a 14 años con 3, bebés y niños pequeños también con 3 y todas las edades quemaduras eléctricas por superficie. ¿No? Si les pongo un caso clínico donde hay una quemadura eléctrica, es por 4. ¿Ya? Pero si les pongo una quemadura por escaldadura, superficie corporal, pues será por 2. No llegó dentro de las primeras 12 horas, llegó un día después, o definitivamente no sabemos si hice el cálculo bien del paciente en la reanimación. ¿Cómo sabemos? Pues sencillo, con la producción de vida. Miren las metas de 0.5 ml kilogramo hora, con más o menos 30-50 cc hora. En los adultos, en los niños es de 1 cc kilogramo hora, y en el quemado es de 1 a 1.6. El doble, ¿listo? En los quemados eléctricos. ¿Por qué en los quemados eléctricos? Porque los daños internos son peores que las lesiones externas. ¿Listo? ATLS 2018, Spanish o English, lo pueden encontrar. Se le envía a sus representantes, no sé si ya lo compartieron. Esclerotomía, mismo principio, escara, cosa que atrapa al torso, a las extremidades, síndrome compartimental. ¿Qué toca hacer? Cortar. ¿Cómo se corta? Pues sencillo. Aquí tienen una imagen donde pueden ver. Bueno, esa es la prueba para ver el llenado capilar. Pues si hay llenado capilar, ausencia de pulsos periféricos, pues hay un síndrome compartimental. ¿Listo? También lo podemos ver a través de Doppler, pero eso es básicamente. Porque si tú dejas esa escara ahí, ¿qué le va a pasar? Va a poder respirar. Es como si a mí me fracturaran la costilla o las costillas y me pusieran un yeso. ¿Por qué no se yesa el tórax? Porque si usted no yesa el tórax, no respira. Entonces, lo mismo le pasa. Imagínense que la escara es un yeso que se le pone en la extremidad muy apretado y no puede perfundirse. Entonces, necesariamente hay que hacer una escarotomía. ¿Que lo pueden hacer ustedes? Claro. Si no lo hacen, se les va a morir el paciente, si es una herida como esta, o va a tener una lesión por Esa es una quemadura por esta es una quemadura por una escaldadura. Exacto. Lo que hace el cuerpo es liberar la tensión. El músculo está tan apretado por la escara y usted lo que hace es hacer 2 cortes, porque si solo haces un corte, solo abre por un lado. En las líneas, en los extremos, ya vamos a ver la imagen, se hacen los cortes ¿para qué? Para que la fascia se libere y los tejidos se puedan expandir. Aquí creo que está bien. Aquí son las líneas. ¿Por qué se hace eso? Porque si usted no lo hace, se le va a morir el paciente. ¿Ya? Y 2, una vez, ¿y por qué se hace? Las heridas son lineales, ¿no? En algún momento también se nos decía que se hagan en zigzag, pero es mejor que se hagan las heridas lineales para garantizar que se libere la presión. Esto se hace con un bisturí bajo técnica estéril, ¿ya? La ventaja de hacer este tipo de lesiones es que como son cortes finos, esta cicatrización no es que quede. Pero lo importante es que quede vivo. A un muerto sin cicatrices, a un vivo con cicatrices, ¿no? Recuerden como premisa la funcionalidad y la supervivencia. 3 premisas. Que si la lesión es estética y afecta estéticamente, sí, pero pues, compromiso estético, compromiso funcional y compromiso vital, ¿ya? Siempre primero la vida. Si el paciente se va a morir si no hago eso, pues hágalo, ¿ya? Si va a dejar de funcionar y si no lo hago, hágalo. Si se va a ver feo, hágalo igual. Va a estar feo, pero vivo. No puede mandar, pero eso es peleable, no hay. Básicamente lo que se dijo.
Bueno, el tratamiento de las quemaduras es básico. Siempre hay que protegerla del medio ambiente aplicando un apósito o una gasa. No le pongan cosas secas, humedezcan. ¿Con qué? Con solución salina estéril, ojalá. ¿Para qué? Para que puedan adosarlo sobre la herida y no vaya a generarle al paciente dolor. No pongan medicamentos intramusculares porque obviamente ya saben los compromisos que se generan en la piel y la profundidad. Y la idea es traten de cubrir las estructuras donde se sospeche que haya lesión de terminaciones nerviosas porque realmente va a doler. Esos son algunos consejos, algunos tips. También lo van a encontrar en el ATLS, no me acuerdo si es el ATLS. Si no, tómenle una foto, ahí están todos: sulfaplata, betahistina, sulfaplata, mupirocina, nistatina. Si quieren un consejo, la sulfaplata ideal para las quemaduras, primero y segundo grado. Segundo grado, no, segundo grado. Las lesiones balsámicas a las segundo grado, las ampollas superficial y segundo grado profundo, usen sulfaplata. Otra cosa, ahí ustedes pueden ver que también hay nitrofurazona, por ahí debe estar. Bueno, no sé. La nitrofurazona es una pomada antimicrobiana potente, pero lo malo de esa nitrofurazona es que va a oxidar el tejido, va a quemar, ¿ya? Entonces, es muy buena para evitar las infecciones, claro, pero lo que hace es así. Vamos a tener una herida infectada, pero es una llaga así. Entonces, si su intención es que no se infecte, use otras opciones más baratas, incluso como la sulfaplata, si no está infectada. Pero si ya está infectada y usted le va a dar tratamiento a esa herida, ahí sí usted lo que afecta. Ya las quemaduras eléctricas lo hablamos, más que el manejo agresivo con los líquidos. Un dogma importante que ustedes deben tener es hacer un electrocardiograma, independientemente del grado o sea electrocardiograma. ¿Por qué? Porque el paciente puede morirse de una arritmia más rápido antes de que usted le canalice una vena. Entonces siempre hagan un electrocardiograma. Las secuelas, más o menos hasta el segundo día, cuando ya pasen 48 horas, podemos decir, este man se salvó de alguna arritmia. Si no, hay que hacer EKGs periódicos y constantes. ¿Por qué penetra? Por la piel. Bueno, el sitio donde la piel conduce no tan bien la electricidad. Por eso, por donde entra el sitio, se mete y genera la lesión. ¿Por qué? Porque el músculo, por ejemplo, el hueso, ese sí va a conducir muy bien la electricidad, las fibras nerviosas. Entonces, se va a meter y el daño va a ser aún mayor. La piel tiene una resistencia relativa a la alta corriente y por eso resulta indemne en su mayor parte. Lo que les digo, lo importante es ver por dónde se mete la herida de la corriente eléctrica. Siempre busquen, como en las heridas por proyectil de arma de fuego, lesión de entrada y lesión de salida. Siempre va a haber un toma tierra, ¿no? Siempre va a haber un toma tierra. La electricidad siempre va a buscar tierra, ¿listo? Así como, ¿y qué va a quedar? Los pies. Busquen las lesiones de los pies, pantorrillas y los muslos. ¿Cuál es el mejor sitio para evitar que nos mate un rayo? ¿Por qué el carro? Porque está aislado. Está aislado la tierra por los neumáticos. Entonces, si usted se quiere salvar y ve que es inminente que lo va a coger un rayo, sale su carro. En TikTok también no es oficial. He visto que a las chicas de pelo largo, a los doctores de pelo largo empiezan a hacer esa corriente magnética y dicen, no va a pegar un rayo, hermano. Tiene como 30 segundos para que se meta el carro. Si no, pues ha sido un placer haberle enseñado. Ahí vamos con lo que es una pregunta muy importante lo que está diciendo el compañero.
yo puedo asomarme, tocar los cables de alta, no probablemente va a morir porque la alta tensión es pero supongamos que tocamos, antes de responder, ¿por qué los pajaritos no se mueren si ellos andan ahí? ¿Ah? Porque hacen un circuito. Pero ¿qué pasa si el pajarito toca otra línea? ¿Usted puede colgarse en una línea eléctrica? Claro, porque hace circuito como los pajaritos. Pero si usted toca otra línea, se jodió, nos vemos en otra vida. Entonces, el paciente que está recibiendo la descarga eléctrica, usted no lo puede ir, ¡ay, carajo! Véngalo, o déme la mano. O venga, lo cojo con la mano, porque se va a joder, se va a disfrutar. ¿Cuál es la forma más fácil? A lo Kung Fu Panda, a lo Jackie Chan. Usted ve que se está quemando a alguien y le da una patada. En serio, le da una patada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si usted lo agarra con la mano, el paciente tiene que haber cesado el contacto con la superficie eléctrica. Y ya lo puedes tocar. Si el paciente está pegado a la fuente, ¿usted cómo lo sabe? No lo sabes. Entonces, si el paciente no está en un sitio seguro, es mejor que tú, ni siquiera con un palo, con una varilla, con eso, nada. Tiene que ser una patada seca, ¿ya? Una patada seca para que él se pueda alejar y ahí tú ya lo tienes. Pero igual no conduce. ¿Ah? Es una dificultad porque el cuerpo no conduce. O sea, pero Ahí no puedes sacarlo. al darle la patada no hay lío. Por eso es que una cosa es que tú lo empujes, ¿sí me entiendes? Porque al empujarlo tienes más contacto. Pero tú lo que vas a hacer es sacarlo, es un golpe seco, una patada y lo sacas. Es importante que lo hagas rápido por lo que tú dices, el contacto. A veces normalmente las botas que usan en el sector industrial, la goma es justamente para eso también. No sé si han mirado en Sedenar o las personas que trabajan con electricidad, ellos andan con un aro. No sé si han visto que andan con un aro, es justamente para eso. Si ven que se pegan, lo jalan. Es un aro que no conduce. Si no está salvo, déjelo ahí. Y recuerden que el paciente que está pegado a una toma eléctrica va a permanecer pegado. Entonces, si yo te digo, está aquí en la UCC, me estoy electrocutando, entonces lo ideal sería que no me des una patada, ¿no? Sino que vayas y bajes los tacos. Ideal, ¿ya? Pero a veces en situaciones por fuera es más difícil, ¿ya? Por eso cuando usted vaya a cambiar un toma corriente, si es que lo hace, o incluso va a hacer una operación sencilla en un computador, ponga un polo a tierra para que se descargue. Siempre hay que descargarse, ¿ya? Porque si te descargas te electrocutas, pero descargas. Normalmente estas estructuras y estos cables tienen sus sitios de protección justo para eso. Mira, amigo. Bien, acá lesiones de alto voltaje, lesiones de bajo voltaje. ¿De qué? No, estoy sacando las diapositivas en mapas. Las escribo, memorizo. Se te hace bueno rato. Y lesiones de alto voltaje, miren, después de las 24, hasta las 24 primeras horas después de la lesión eléctrica hay riesgo de generar grado. La lengua, una quemadura a un niño que metió la lengua. Grado 2 profunda en la lengua. Quemadura por Miren, seguro, ya se agarraron. piel íntegra y sobre, ya por hacia abajo, hacia las estructuras internas de la piel, del cuerpo, pues encontramos por eso estas lesiones y estas marcas. Esto es una cosa importante y es que cuando tengo la lesión, puedo explotar, puedo salir y fracturarme. Entonces recuerden que no solamente es la quemadura, sino también puede haber otro tipo de lesión. Recuerden el manejo, si lo vimos. Los pacientes con quemadura eléctrica requieren de más aporte de volumen. ¿Por qué?
Por lo que les dije, para mí las quemaduras eléctricas son más graves porque al no tener una lesión evidente vas a subestimar el compromiso. Entonces siempre hay que, como sea, dar una volumen. Entonces, estas quemaduras pueden generar arritmias, paros cardiorrespiratorios, lesiones miocárdicas, hipertensión, edema cerebral, acidosis, síndrome compartimental, fracturas óseas, estallido visceral y bueno, eso es importante que lo sepan, aunque no quiero entrar mucho en detalle. Las quemaduras químicas, ácidos y alfa. ¿Listo? Ácidos y alfa. ¿Cuál es la meta en las quemaduras químicas? ¿Cuál es su pH normal, doctores? Si está ácido, ¿para dónde se va el pH? ¿Más o menos? Menos. Y si está alcalino, ¿para dónde se va? Más o menos. Más. Su meta en las quemaduras químicas, ¿cuál es? Llevarle el pH normal. ¿Y cómo se hace eso? Con solución salina o con agua. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sabe usted que una quemadura es el pH de una quemadura? ¿Ah? No, porque ese es el estado ácido base. Para ver el estado del pH de la quemadura, tendrías que hacerle una muestra a la quemadura, la herida. Pero recuerden que, ¿dónde medimos el pH normalmente? ¿En dónde? En la sangre, pero más fácil de medir. En una tira reactiva de herida. Entonces va a la bacteria, lo que le dice, préstame una tira reactiva. ¿Ya? Y va y lo hace ya. Si usted sabe, porque si el paciente no sabe si lo que la lesión fue por un ácido o por un álcalis, pues con eso va a tener la solución y va a poder hacer. Toman una foto, básicamente es el resumen. Ácido o álcalis. Y esto es importante. 10 cc de ácido sulfúrico al 98% y sueltos en 12 litros de agua. Es como si 12 de ustedes tuvieran trajeran un agua de litro. Aumentan el pH a 5. Un valor que puede generar bastante. Una regla sencilla es lavar con 15 o 20 litros de agua de grifo a las lesiones químicas. Si no sabes si es un ácido, si no sabes si es un álcalis, te toca hacerle esto. ¿Ya? ¿Y cómo se hace esto? 20 litros de solución salina. Claro, ¿no? 20 litros de lactato Ringer. Escoge y mete algo la llave. Cuando vean la próxima película en Netflix o en HBO, o lo que quieran ver ustedes, de contagios o de accidentes químicos, siempre hay un cuarto donde se lavan a las personas con agua. Y es justamente para eso. Si tienes un accidente químico, debe haber un cuarto de lavado donde tú vas a tener que lavarte completamente. Eso es cuando hay accidentes industriales. Los mismos equipos industriales tienen esa capacidad de reacción y tienen esos dispositivos. Y lo último, el traslado. Recuerden que si están en su primer nivel, lo único que van a poder atender son quemaduras de primer y de segundo grado superficial. De ahí en adelante hay que remitir. Miren bien hacia dónde lo van a remitir, ojalá a una unidad de quemados. Pero miren, estas son datos irreales, ¿no? Si la distancia está a 250, 50 kilómetros, lo ideal es que se vaya en helicóptero. Pero vaya a ver quién le pone el helicóptero. No pasa aquí, pero es el primer mundo. Distancia superior a 250 kilómetros en avión, aquí nos mandan hasta la ambulancia, de aquí a acá, donde sí hay unidades de. Y esto es lo que conforma lo que tratan los pacientes, o mejor dicho, esas son las etiologías a las que ustedes deberían mandar. Si el paciente me llega con alguna de estas etiologías, debo mandarlo a una unidad de quemados.
¿Por qué? Porque la respuesta fisiológica va a ser distinta, porque la respuesta metabólica va a ser distinta y va a requerir de un monitoreo, de una monitoría mucho más invasiva. ¿Listo? ¿Grado? Grado 3 por las escalas, muy bien. 1, muy bien. 2, superficial. Y 1, miren. Lo que les digo, no solo es una quemadura, ojalá fuera así, son varias. Miren aquí cómo podemos diferenciar. Grado 3. Bueno, doctores, ¿Me mandas las fotos? ¿Cuáles fotos? Ay, sí, ponete serio.